Muy bien, hermanos, como ya vio en el video introductorio, seguimos aún en nuestra serie de sermones titulada Lecciones del Sufrimiento. Por un momento olvidé el nombre. Lecciones del Sufrimiento, que ha estado basada en la historia contada acerca de un personaje llamado Job en la Biblia. Y bueno, estas lecciones que hemos desprendido de la historia de Job siguen estando vigentes para nuestra época hoy día. Son lecciones que ya hemos aprendido o que deberíamos aprender en el caso de que no hayamos reflexionado en ellas. La primera lección, no sé si usted lo recuerda, era que en tiempos de sufrimiento y de dolor debíamos aprender a confrontar las motivaciones de nuestra fe. Descubrir cuáles eran las motivaciones de nuestra fe. Si nosotros estábamos amando primero las bendiciones de Dios o si estábamos amando al Dios de las bendiciones. Luego, la semana recién pasada, también avanzamos hacia una segunda lección que apuntaba hacia confrontar también las voces que nos consumen. En medio del dolor y el sufrimiento, ¿cuántas veces hemos sido víctimas de consejos, de palabras que no han traído aliento a nuestro corazón, sino que al contrario han producido más dolor? Bueno, con respecto a eso, es importante entonces brevemente hacer un repaso de la historia que hemos estado contando. Hemos estado hablando de Job, que según la Biblia era considerado un hombre íntegro y temeroso de Dios. Y él, siendo íntegro y temeroso de Dios, dice la misma Biblia, que fue víctima de la acción intimidadora del diablo, al punto de que él perdió todos sus bienes, perdió a todos sus empleados y perdió a todos sus hijos. Y junto con ello también, nos dice la Biblia, él perdió su salud. Bueno, y este es uno de los más grandes problemas que tenemos al momento de leer el libro de Job. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enteramos de pronto, ¿ya? Voy a hablar por mí, usted tal vez es muy distinto a como yo pienso, pero de pronto cuando nos enteramos que a personas que podríamos nosotros calificar como malas, le pasan cosas malas, uno hasta se pone, no sé si contento, pero dice, ok, se lo merece. Está bien que le pasen esas cosas porque es una persona malvada, injusta, qué sé yo. El problema está cuando a personas que, bajo nuestros estándares humanos, ¿cierto?, nosotros calificamos como buenas, como personas que no le hacen mal a nadie, cuando a esas personas, por ejemplo, los niños, les pasan cosas malas, ahí sí ya tenemos un problema para explicar qué es lo que está pasando. Ahí sí ya la verdad nos da un poquito de pudor este asunto de justificar el sufrimiento en personas que aparentemente, ¿cierto?, son buenas. Bueno, ese es el gran tema también en el libro de Job. Cómo justificar que a personas temerosas del Señor, íntegras, les acontezcan cosas malas en la vida. Bueno, Job es un hombre que sufre más allá de las pérdidas que yo ya le mencioné anteriormente que él experimentó, ¿cierto?, de sus bienes, de sus empleados y de sus hijos. ¿Por qué? Porque él también padeció el consejo de su esposa y de 3 amigos. ¿Y por qué digo padeció? Porque el consejo y las voces que se levantaron no fueron voces de consolación, sino por el contrario, fueron voces que trajeron sobre él más dolor, incrementaron su dolor. Bueno, es por eso que es bueno reflexionar en esto, porque si para algunos la esposa debería ser un símbolo de equilibrio, la esposa debería ser la auxiliadora, alguien que entrega soporte en momentos de sufrimiento, ese no era el caso de Job. Y yo lo comenté, me parece, el primer sermón. Si Dios no permitió que también la esposa de Job le fuera arrebatada, es porque también la esposa iba a pasar a ser parte del sufrimiento de Job. Y de hecho así fue. Era una mujer insensata que no percibía la voluntad del Señor ni en su vida ni en la vida de su esposo. Porque el mismo texto bíblico nos dice que en los momentos más agudos de su sufrimiento, la esposa de Job fue donde él y le dijo, mira,
Tú eres un hombre íntegro, eres un hombre temeroso del Señor y aún así Dios te ha abandonado. Así que, mira, para mí, mejor olvídate de tu fe y échate a morir, porque Dios ya te olvidó. Ese es el consejo de la esposa. Por eso yo digo que en ese momento y para el contexto de Job, el hecho de que su esposa sobreviviera a la tragedia no era un motivo de alivio para Job, sino que al contrario, era un motivo para incrementar sobre él su sufrimiento. Bueno, sus tres amigos, que los vimos la semana pasada, tampoco eran muy diferentes a su esposa, porque a pesar de que ellos tenían las mejores intenciones, viajaron desde lejos para acompañar a Job en su dolor, siempre intentaron buscar algún pecado no confesado en la vida de Job que justificara o explicara por qué él estaba atravesando todas las tragedias que le había tocado vivir. Y de hecho, Job dice en el texto que él sufría por causa de eso, porque él no veía tener en su vida algún pecado oculto que justificara todo el sufrimiento que él estaba padeciendo. Él oía la voz de sus amigos que lo juzgaban diciendo: ¿qué hay en tu vida? ¿Qué hiciste? ¿Qué hay que no has confesado en tu corazón? Y Job se angustiaba por eso porque decía: no lo sé. No lo sé, no. Yo he procurado toda mi vida estar a cuentas con Dios y cuando he pecado, he confesado mi pecado. Cuando he fallado, he hecho holocausto al Señor para que Él me perdone. No sé qué deuda pendiente tengo con Dios para que Él me envíe este sufrimiento. Bueno, es por eso que los amigos de Job, en vez de traer sobre él consuelo, trajeron en realidad más opresión, más tristeza. Y hoy vamos a conversar acerca de una tercera lección que bien haría usted y por supuesto también yo en aprender del sufrimiento y del dolor que a veces experimentamos. Y es que esta lección nos invita a que descubramos al Dios que nos sustenta. Descubramos al Dios que nos sustenta en medio de nuestros sufrimientos. Y antes de sumergirnos en el texto bíblico, en los textos bíblicos, porque vamos a leer varios, yo quiero hacer algunas consideraciones preliminares, para que usted las tenga presentes. Primero, fíjese que leyendo el libro de Job, descubrí que los amigos de Job, y de hecho también su esposa, hablaban mucho acerca de Dios todo el tiempo. Discurrían acerca de los propósitos de Dios, el carácter de Dios, etc. Pero en ningún momento, ninguno de sus amigos ni su esposa dedicaron tiempo para hablar con Dios acerca de Job. Fíjense este detalle. Los amigos hablaban mucho acerca de Dios con Job, pero nunca hablaron con Dios acerca de Job. Es decir, nunca intercedieron por él. Nunca hubo una oración de intercesión por Job, en favor de Job. Al contrario. Durante todos los capítulos que duran las conversaciones entre Job y sus amigos, en ningún instante ellos deciden doblar sus rodillas y delante de la presencia del Señor interceder por su amigo. Ellos tenían palabras de consuelo, teorías acerca de lo que había acontecido. Ellos tenían solamente palabras y más palabras. Pero fíjense en esto, todas esas palabras que ellos habían pensado, meditado y pronunciado no tenían la capacidad de traer sobre el corazón de Job verdadero consuelo y paz. Y por supuesto menos aún esperanza para que Job aprendiera a confiar en el Señor. Esa es una primera consideración. Ninguno de sus amigos ni su esposa habla con Dios e intercede delante de Dios por Job. Ellos solamente hablan de Dios, nunca hablan con Dios. Y es por eso que la segunda consideración es súper importante. Porque de hecho, el único que hace eso es Job. Job es el único en todo el relato de Job, que son más de 40 capítulos, el único que toma la iniciativa de aproximarse a Dios a través de la oración. El único. En medio de todo su sufrimiento, Job siempre encontró espacio para entrar en la presencia de Dios y orar, hablar con Dios. Y lo que vamos a hacer ahora
es meditar acerca de la última oración de Job, que la encontramos en el capítulo 30. Así que si usted tiene su Biblia ahí, la puede tener a mano para que confirme todas estas cosas. Y esta oración nos va a servir como base para las reflexiones que vamos a meditar, ¿cierto? Hoy día a través de esta predicación. En primer lugar, esta oración de Job hacia Dios es una oración de lamento. Es una oración de lamento. Mire lo que dice el capítulo 30, los versículos 20 al 23. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte, a la casa determinada a todo ser viviente. Oración de lamento. Y en realidad yo me atrevería a decir que esta oración de lamento por la situación que Job estaba viviendo es también de alguna manera una oración en donde Job acusa a Dios. Una oración acusatoria. Mire, porque esta oración es muy progresiva. El verso 20, Job primero se queja delante de Dios porque él guarda silencio. Es lo que dice el verso 20. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Tú estás en silencio. Y en un primer momento vemos que Job expresa su sentimiento de tristeza porque él clama, porque Job busca al Señor, pero no encuentra respuesta. Pareciera ser que su oración no pasa más allá del techo de la casa, que no hay retroalimentación de parte de Dios desde el cielo. No sé si alguna vez ha sentido usted eso. ¿Por qué? Porque tan duro como es enfrentar un momento de crisis y sufrimiento, así de profundo y doloroso es enfrentar ese tenebroso silencio de Dios, cuando Dios pareciera ser no contestar. Cuando las cosas, hermanos, van bien en nuestra vida, la sensación de que Dios está de nuestro lado es bastante obvia, ¿sí? Oh, el Señor está conmigo, Él me ayuda porque las cosas van bien en mi vida. El problema es que cuando enfrentamos luchas y sufrimientos, nos entristecemos porque pareciera ser que muchas veces delante de ese dolor, nuestro Padre que está en los cielos pareciera guardar silencio y no respondernos. Y parece que Él ya no oye más a nuestra oración. Job lamenta el silencio de Dios, pero fíjense, él aumenta como en un grado su queja. Después dice, versos 21 y 22, te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Job lamenta los ataques de Dios. No es solo el silencio lo que hace que el corazón de Job esté herido. También parece que en este segundo momento Job entiende que Dios decidió asumir la posición de enemigo, asumir la posición de adversario. Y este texto que acabamos de leer aparece 2 veces en todo el libro. Y de alguna manera resume muy bien los sentimientos de Job respecto del sufrimiento que él estaba padeciendo. Él decía, no solamente Dios guarda silencio, lo que yo entiendo es que pareciera ser que todo esto es un ataque de Dios para mi vida. Y esto después aumenta un grado más, la queja aumenta un grado más. Miren, tercero, versículo 23, porque yo sé, que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo ser viviente, ¿cierto? Refiriéndose a la tumba. Job lamenta el propósito aparente de Dios. Mirando todos los acontecimientos de su vida, Job llega a una conclusión que para él era bastante obvia. El plan de Dios es acabar con mi vida. Dios guarda silencio, Él se volvió mi adversario porque lo que quiere es quitarme la vida. Esa es la oración de queja. Job, que lamenta el silencio de Dios, lamenta los ataques de Dios y lamenta este propósito aparente de Dios de querer arrebatarle la vida, es como una oración un poco fuerte, ¿no? ¿No le parece? ¿Usted se atrevería a orar a Dios de esa manera? Fíjese que yo quiero hacer una reflexión sobre esto. Porque de hecho existen muchas personas que tienen problemas para orar a Dios de la manera en que Job lo hace en este texto bíblico.
Muchas personas no se atreverían a orar a Dios de la manera en que Job lo hace. Entonces, yo quiero destacar dos cosas. Primero, Job en ninguna parte la Biblia dice que él fue juzgado o que él cometió un pecado en alguna palabra que él emitió. De hecho, muchas veces dice lo contrario. Y Job no pecó en lo que dijo, y Job no pecó en lo que hizo. ¿Por qué? Porque esta reacción que tuvo Job no era pecaminosa en sí misma. Y en segundo lugar, muchas veces nosotros nos vemos desincentivados a orar de la manera en que Job lo hizo, porque no tenemos una relación tan profunda como la que Job tenía con Dios. Nuestra relación con Dios no es tan profunda como la relación que Job tenía con su Dios. No es tan profunda. Y eso muchas veces nos desincentiva a orar a esta oración de lamento o de queja, estas oraciones acusatorias. Fíjese que buena parte del por qué Dios permite el sufrimiento en nuestra vida es porque el Señor quiere y demanda una respuesta de parte nuestra. Entonces, si están pasando cosas difíciles en nuestra vida, no podemos nosotros guardarnos esos sentimientos. No podemos nosotros decir, ok, no tengo que decir nada en contra de Dios, no tengo que quejarme, tengo que aguantar nomás y el Señor me va a librar de esto. Ok, eso no es malo en sí mismo, pero tampoco es malo que usted abra su corazón como Job lo hizo y diga, Señor, esto es lo que yo estoy pasando, esto es lo que yo estoy atravesando, esto es lo que yo siento y demando de alguna manera que tú me des alguna explicación a esto. Es válido. Muchos salmos comienzan con la expresión, Señor, ¿por qué? Siempre. Lo que yo quiero decir, queridos hermanos, es que las oraciones de lamento o de queja no son pecaminosas en sí mismas. Porque una oración de lamento o de queja delante de Dios manifiesta una búsqueda sincera de conocer más acerca del carácter y de los propósitos de Dios para nuestra vida. Muchas veces, piensen esto, la ausencia de una oración de lamento en nuestra vida no es necesariamente una manifestación de confianza, sino más bien es una manifestación de la superficialidad de la relación que tenemos con Dios. Job tenía una relación profunda con Dios y él se lamentó y él elevó su queja. Y revise muchas oraciones del Antiguo Testamento también, la oración de Habacuc, muchas oraciones en los salmos, oraciones de queja. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? Las oraciones de lamento no son pecaminosas. Y con esto yo tampoco quiero incentivarlo, quiero que ustedes se ande quejando todo el día delante del Señor, sino que en medio de su dolor usted pueda buscar una relación más profunda, abriendo su corazón y siendo sincero y honesto con Dios y no queriendo aparentar una persona madura y que llena de confianza en el Señor, cuando en realidad muchas veces nuestras situaciones nos superan. Está bien, hermanos, sentir que a veces no tenemos el control de nuestra vida e ir donde Dios y decir, Señor, estoy desesperado, porque no sé qué hacer, porque no sé cómo enfrentar esta situación. Está bien tener la sensación de que perdemos el control, porque en efecto no lo tenemos. E ir donde está Dios y decirle, Señor, mira, ¿hasta cuándo? Hay una segunda característica de la oración de Job. Primero, era una oración de lamento, de queja, pero además era una declaración de inocencia. La oración de Job fue una declaración de inocencia. Mire lo que dice ahora el capítulo 31, un poquito más adelante. Voy a leer los versículos del 2 al 6, van a aparecer aquí en su pantalla. Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, pésame Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Miren lo que hace Job. Señor, pésame. Pésame.
Y tú vas a descubrir que yo soy íntegro, que yo no he hecho nada malo que me haga merecedor de este sufrimiento que yo estoy hoy día atravesando. Esta es una oración que se vuelve como una tónica en Job en varias ocasiones. Job quiere demostrarle a Dios que él era un hombre íntegro. Job quiere demostrarle a Dios que el sufrimiento que le abate en estas circunstancias no es fruto ni es consecuencia de sus malas actitudes o de un pecado que él no ha confesado. Es válido, hermanos, entonces preguntarnos por qué Job se obsesiona tanto con demostrar su inocencia delante del Señor. Y yo creo que hay dos posibles razones por las que Job se obsesiona tanto con demostrar su inocencia delante del Señor. La primera de ellas es porque el dolor del sufrimiento en sí mismo no es tan duro, no es tan profundo o no es tan doloroso como el ser culpado de algo que tú no hiciste. Una acusación injusta incrementa o puede llegar a doler más que el sufrimiento mismo. Y en segundo lugar, porque yo creo que también desde la perspectiva de Job, el manifestar su inocencia de alguna manera le daría a él el derecho de cuestionar a Dios y poner a Dios en contra de la pared. Y decir, Señor, ¿qué está pasando? Y de hecho eso es lo que pasa. Eso es lo que Job hace. Job pone a Dios contra la pared. Mire lo que dice más adelante el versículo 35 del capítulo 31. ¿Quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Job vuelve a declarar que, según su visión, lo que acontece en su vida no es producto de alguna mala actitud o algún error en su vida. Y de alguna manera le exige a Dios diciendo, el Omnipotente testificará por mí, le exige a Dios que se pronuncie sobre eso. Que Él realmente le diga, sí, sufres porque hiciste tal cosa. O que derechamente le dé la razón y le diga en realidad, no, nada de esto es culpa de algo que hay en tu vida, algún pecado no confesado. Lo que Job está exigiendo es que Dios lo defienda. Porque delante de las voces que lo consumen, él está solo. Y él le exige y mira al Señor, Señor, mira, me están acusando injustamente. Tú sabes la verdad. Tú defiéndeme. La pregunta es la siguiente. ¿Es legítimo hacer con Dios lo que Job hace? ¿Tenemos el derecho de cuestionarlo por las cosas que suceden en nuestra vida? Mire, hermano, présteme mucha atención. Si usted está atravesando en su vida algún tiempo de prueba, de sufrimiento, que incluso te ha llevado a cuestionar a Dios, lamentando que Él haya guardado silencio, o lamentando que Él, desde tu perspectiva, se haya vuelto tu adversario, o lamentando ese propósito aparente de que en realidad tal vez Dios desea tu muerte, le pido por favor que si alguna vez usted ha atravesado por este mismo proceso que Job atravesó, no enfrente esa situación lejos de Dios. No enfrente esa situación de crisis sin el Señor. Porque finalmente, en la perspectiva bíblica, como discípulos de Cristo Jesús, como miembros de la familia de Dios, podemos vivir la vida estando a favor o estando en contra de Dios, según las circunstancias de nuestra vida. Pero nunca podemos vivir sin Dios. A veces podemos estar a favor y a veces podemos estar en contra de Dios, pero nunca sin Dios, nunca sin Él. Es posible para nosotros, hermanos, lamentarnos como Job se lamentaba. Porque quien lo hace declara que las cosas en la historia existen porque alguien lo permitió. Y además, esto de alguna manera manifiesta que sabemos que existe una persona y solamente una persona capaz en este mundo de revertir esa situación. Y por lo tanto también de derramar sobre nosotros su poder, sobre nuestras vidas, a fin de que podamos soportar ese momento de angustia. Durante 40
capítulos, durante 40 angustiosos capítulos, Dios guarda silencio. Y después de 40 capítulos el Señor le va a responder a Job. Le va a responder su oración de queja. Le va a responder a su declaración de inocencia. Y lo que le responde tiene características fantásticas que yo quiero brevemente comentar con usted antes de analizarla una por una. Primero, en la respuesta que Dios le entrega a la oración de Job, el Señor no acusa de ninguna manera a Job. Aun cuando Job mismo había levantado acusaciones en contra de Dios, el Señor no hace acusaciones de vuelta en contra de Job. En realidad, lo que esto manifiesta es que el Señor no tenía nada que reclamarle a Job. En segundo lugar, vemos que en esta respuesta Dios no da ni siquiera una sola explicación. Dios no da ni siquiera una sola explicación. Mire esto es sorprendente esto. La Biblia, ¿cierto?, que tiene muchos libros. El libro que más habla acerca de el sufrimiento y que levanta más preguntas acerca de el dolor, es el libro en donde Dios no da respuestas, ni tampoco da explicaciones. No las da. ¿Sabe lo que hace Dios? Hace preguntas. La respuesta de el Señor a Job es una serie de preguntas. Y uno podría decir, porque a mí me enseñaron cuando era niño, que yo no tenía que responder a una pregunta con otra pregunta, que eso era como mala educación, ¿ya? Pero bueno, el Señor, que es creador del cielo y de la tierra, cuando Job lo cuestiona, el Señor le contesta y le contrapregunta. ¿Y sabe por qué? Porque las preguntas en la Biblia, las preguntas de Dios, tienen un propósito muy específico. Y déjeme ilustrárselo brevemente con la historia, por ejemplo, de Adán. Cuando Eva comió el fruto y le hizo también, y le dio de comer a su esposo Adán, ¿cierto? Y ambos cayeron y ambos pecaron. Dice la Biblia que ellos se escondieron. Y el relato bíblico dice que Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Se había dado cuenta de ese detalle? Es interesante. No es que Dios no supiera dónde estaba Adán, pero le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Porque cada pregunta de Dios tiene un propósito interesante, que se lo voy a comentar a continuación. Lo mismo sucede en la historia de Caín y Abel. Cuando Caín echa mano sobre su hermano Abel y lo asesina, él lo esconde, y el Señor va donde Caín y le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y ahí está esa famosa frase de Caín, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? ¿Tengo que yo andar preocupado de él todo el tiempo? Insolente. Pero Dios sabía lo que había acontecido. Dios sabía que Caín había echado mano de su hermano Abel. Y le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano? Porque las preguntas de Dios tienen un propósito específico. Lo mismo sucedió con un profeta en el Antiguo Testamento, con Elías, que él se escondió en una cueva porque él tenía temor de una profetisa. Y él va y se esconde en una cueva. Y el Señor va a la presencia de Elías, ¿cierto? Y le pregunta, Elías, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo aquí? El Señor sabía qué estaba haciendo ahí, se estaba escondiendo. Pero ¿sabe qué? Tanto en Adán, como en Caín, como en Elías, como también en Job, las preguntas de Dios tienen un propósito específico. Y ese propósito es despertar las conciencias adormecidas de los hombres. Despertar las conciencias adormecidas de los hombres. Dios va a despertar la conciencia de Job. Dios le va a hacer 3 invitaciones. 3 invitaciones que el Señor también quiere hacerte a ti. Si te has logrado identificar con la historia de Job, si has logrado identificar tu sufrimiento y tu dolor con el de Job, si has logrado también profundizar que no es malo quejarse contra Dios, que no es malo querer declarar nuestra inocencia cuando tenemos una relación profunda con Él, el Señor te va a responder y te va a dar 3 invitaciones. 3 invitaciones, y la primera de ellas es una invitación a la humildad. El Señor invita a Job a la humildad. Lea conmigo el capítulo 38 de Job, versículos del 1 al 3. Entonces respondió Job,
Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Me parece muy, disculpe que me ría, pero me parece muy interesante lo que hace el Señor aquí con Job. En la práctica yo se lo voy a poner en palabras más coloquiales. Usted me disculpa, cierto, que yo a veces falta el protocolo. El Señor mira a Job y le dice: a ver, ya, ok, yo te escuché, perfecto, no tengo nada en contra tuya, está bien que tú te sientas así, pero ahora agarra esa silla, siéntate y contéstame las siguientes preguntas. Entonces ahora yo le voy a pedir a usted, hermano, agarre su silla, o si ya está sentado, escuche las preguntas del Señor. Porque a través de ellas Dios quiere despertar tu conciencia. Y en primer lugar quiere despertar tu conciencia a la humildad. Mira, ahora voy a leer el capítulo 38, versículos del 5 al 11. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? Está hablando del universo. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaban saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto. Y le puse puertas y cerrojos y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Está hablando de cómo el Señor ordenó el mundo. Separó las aguas de la tierra. Y la pregunta que prevalece como principal referencia aquí es: ¿quién? Entonces, Job está sentadito ahí delante del Señor y usted está sentadito hoy día también delante del Señor. Y el Señor te pregunta: ¿quién creó el universo? ¿Quién separó las aguas de la tierra? ¿Fuiste tú? Porque si fuiste tú, entonces el Señor te dice: si tú fuiste, entonces tú eres Dios y yo tengo que postrarme delante de ti. Pero si la respuesta es no, tú no fuiste, sino que fui yo, entonces quienes tenemos que postrarnos delante de Dios somos nosotros. Lo que hace el Señor es ponernos en nuestro lugar. Lo que hace el Señor a través del sufrimiento, lo que hace el Señor a través de un pequeño e invisible virus, es ponernos en nuestro lugar, es decirnos: tú no controlas las cosas. Tú no controlas las cosas. Yo soy Dios. Déjame ser tu Dios. Déjame estar en control de todas las cosas que acontecen en tu vida y en la historia del universo. Déjame ser Dios. Déjame ser Dios. Humillarse significa que Dios tiene el derecho de hacer con nosotros lo que mejor le parezca, sin la necesidad de pedir permiso y ni siquiera tampoco dar explicaciones. Él es Dios. Existen cosas que no comprenderemos, hermanos. Por más que nos esforcemos frente a ello, necesitamos reconocer que Dios tiene el derecho de hacer con nosotros lo que mejor le place, porque Dios no necesita ni pedir permiso ni dar explicaciones. Humillarse significa poner nuestra vida intencionalmente debajo de la influencia de aquel que creó todas las cosas. Esto es lo que también había en la mente de Pedro cuando él escribió a una iglesia que estaba siendo muy perseguida por un emperador llamado Nerón. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, Pedro escribió a la iglesia: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si es difícil comprender, si es difícil de aceptar, si no hay respuestas para la situación que usted hoy enfrenta, reconozca que hay un Dios. Reconozca que hay un Dios que tiene el poder de hacer lo que a Él le place. Sométase a sus pies y dependa humildemente de Él. Porque de hecho esa es la segunda invitación que nos hace el Señor a través de la respuesta a Job. La primera es un llamado a la humildad. La segunda es un llamado a la dependencia. Es un llamado a la dependencia. Mire lo que dice ahora
El mismo capítulo 38, pero más adelante, los versículos 31 al 35. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vengan? Y te dirán ellos, henos aquí. Dios le pregunta a Job si él es quien puede dominar los cielos y la tierra. Porque si así es, entonces Job es el Señor y Dios tiene que postrarse delante de él. Pero no es así. Dios, el Señor, es aquel que gobierna sobre todas las cosas. Entonces, dejemos a Dios ser Dios y postrémonos delante de Él. La Biblia dice que el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. Y un aguijón en la carne era probablemente una enfermedad, algo que a él le dolía. Y la Biblia dice que él oró 3 veces, para que la gente después no diga que él no fue perseverante en la oración. 3 veces oró por esto. Y Dios de hecho escuchó su oración. Dios escuchó la oración de Pablo, pero Dios no hizo lo que Pablo quería. Dios no le quitó el aguijón de la carne. Las palabras registradas de la respuesta del Señor fueron las siguientes. Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando reconocemos, hermanos, que no tenemos poder y que somos frágiles, presentamos nuestro corazón como un terreno fértil para que la gracia y el poder de Cristo repose sobre nosotros. Y esto me hace pensar en la situación de muchos hermanos, incluso de nuestra propia iglesia, que están atravesando momentos difíciles, que están enfrentando momentos de enfermedades crónicas o de dificultades en su vida, al punto en que, si usted me pregunta muy sinceramente, yo no sé cómo lo hacen para seguir adelante. Y la única respuesta y explicación que encuentro a eso, a que ellos sean capaces de seguir adelante, aún a través de los problemas, enfermedades y sufrimientos que están atravesando, es creer y confesar que sobre ellos reposa el poder y la gracia de Cristo. Para mí no existe otra explicación de cómo alguien, en medio del dolor y el sufrimiento, puede seguir en pie dando la batalla, sino más bien confesar y reconocer que sobre esas personas reposa la gracia y el poder de Cristo. El Señor nos hace una última invitación en su respuesta a Job. Primero era a la humildad. En segundo lugar era a la dependencia. Y en tercer lugar, a la confianza. El Señor nos hace una invitación a confiar en Dios. Mira lo que dice el 39, versículos del 1 al 4. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿O contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. El énfasis nuevamente del Señor cambia. Primero era quién, en segundo lugar era puedes, y en tercer lugar es ¿sabes? ¿Sabes? El Señor le pregunta a Job si él sabe todas las cosas. Porque si Job sabe todas las cosas, entonces nuevamente Job es el Señor y Dios tiene que postrarse delante de él. Pero no es así. Job no sabe todas las cosas. Entonces Dios dice, déjame ser el Señor. Déjame ser Dios. Dios está invitando a Job a percibir que por más aparente y desastrosa que sea su situación, existe en todo un orden. Y Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios le dice a Job en aquella época, y Dios te dice a ti en esta época, yo sé lo que estoy haciendo, confía en mí. Yo sé lo que estoy haciendo, confía en mí. Nosotros podemos, hermanos, no comprenderlo. Podemos no encontrar sentido a lo que está pasando, pero Dios sigue siendo Dios.
Dios sigue estando en los cielos. Dios sigue siendo el Rey del universo. Y Él sabe lo que está haciendo. Mire lo que dice el Salmo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. El salmista confía su vida en las manos del Señor. Espera en Dios. Confían en Dios. Él sabe lo que está haciendo. Nada escapa de su control. La respuesta de del Señor a Job es una invitación a la humildad, es una invitación a la dependencia, es una invitación a la confianza. Confía en mí. Esto me hace recordar las palabras de C.S. Lewis, van a aparecer aquí en su pantalla, cuando él escribió: Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero grita por medio del dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. El dolor, el sufrimiento es un megáfono para despertar a un mundo adormecido. Oscar Wilde también, en una de sus muchas obras, él escribió que donde hay sufrimiento hay terreno sagrado. Si hay algo que Dios desea compartir con nosotros o enseñarnos, la posición de alguien que pasa por el sufrimiento debe ser la posición de alguien que debe prestar mucha atención. Si estás sufriendo, pon atención. Dios algo quiere mostrarte. Dios algo quiere enseñarte. Y la postura de quien camina con personas que sufren debe ser la postura de alguien que camine con mucho respeto y reverencia. Porque si alguien está sufriendo, ahí hay terreno sagrado. Porque ahí Dios está haciendo una obra. Ahí Dios está manifestando alguna enseñanza. Quiero dejarte con 3 desafíos para pensar y practicar. El primero de ellos es que en medio del sufrimiento, permita que Dios sea Dios y humíllese voluntariamente debajo de las manos de Dios. Sepa cuál es su lugar. Sepa cuál es su lugar y humíllese. Y cuando fuere el tiempo oportuno, Dios te va a exaltar. Cuando fuere el tiempo oportuno, Dios te va a levantar. En segundo lugar, en medio del sufrimiento, permita que Dios sea Dios y aprópiese del poder sustentador de Él en su vida. No significa ausencia de quejas. No significa que de pronto no podamos cuestionar a Dios por las cosas que pasan en nuestra vida. Pero cuando lo haga, hágalo siempre con Dios. Hágalo siempre estando en función y determinando su vida en función de aquel que es nuestro Dios. Aprópiese del poder sustentador de Dios. Y por último, en tercer lugar, en medio del sufrimiento, permita que Dios sea Dios y confíe en el hecho de que Él sabe lo que está haciendo. Porque nada se escapa de su control. Dios sabe lo que está haciendo. Confía en Él. Quiero invitarte a que me acompañes en la siguiente oración, ¿sí? ¿Qué te parece si inclinas tu rostro y oramos juntos al Señor? Yo quiero orar considerando que a esta transmisión pueden estar conectadas muchas personas que pueden estar padeciendo y experimentando profundo sufrimiento. Y como decía Oscar Wilde, entonces estamos pisando un terreno muy sagrado. Señor Todopoderoso, Creador, reconocemos que estás aquí con nosotros y a ti rendimos nuestras vidas. Recibe la expresión de dolor y lamento de aquellos que están conectados a esta transmisión y que han enfrentado luchas en sus vidas. Derrama sobre nosotros tu gracia y que tu poder sea suficiente para nosotros. Padre, que tu poder sea suficiente para mantener de pie a aquellos que se sienten débiles. Oh Señor,
Hay cosas que no entendemos. Y no tenemos el poder para cambiar ciertas situaciones. Y es por eso que necesitamos de ti, Señor. Fortalécenos. Fortalécenos con tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.